se llama Haití, y ya saben cómo está Haití, ¿verdad? El segundo con recaudación más baja se llama México, pero el Estado en México se financia con el petróleo, lo que tiene una explicación, no quiere decir que sea un modelo a seguir, pero tiene una razonabilidad en cuanto a que los ciudadanos pagan pocos impuestos porque el Estado se apodera directamente de la mayor parte de los beneficios, de los dividendos, de las utilidades del petróleo, y por ahí se financia. El tercero es Guatemala, pero Guatemala no aporta petróleo a las arcas del Estado y no paga los suficientes impuestos, y eso tiene como consecuencia, entre otras cosas, y las vamos a ver en el sistema de justicia, que el país sea tan violento, con lo cual ya vamos ligando una cosa con otra. Entonces, se trata de un país en el que la recaudación fiscal después de México y Haití es la más baja del continente, de un país en el que la mitad de los niños no comen lo suficiente, con graves retrasos en el crecimiento, con graves retrasos además que no solo les hace ser pequeñitos en estatura, sino también en coeficiente intelectual, porque el retardo es exactamente igual en la evidencia externa que en el desarrollo interno de los órganos, incluyendo el cerebro. Y es un país extremadamente violento. Como ustedes no lo han vivido, como ustedes no han tenido la historia terrible que han tenido que sufrir sus padres y sus abuelos, pues ustedes están en buenas condiciones de hablar entre ustedes jóvenes y emprender un nuevo futuro, un nuevo destino no tan violento para Guatemala. Miren, déjenme que les diga los datos que justificaban aquella afirmación, que ustedes quizá no conocen porque yo no los veo publicados, pero que determinan por qué en este país se matan a 6.500 personas todos los años. 6.451 son los datos de la PNC, no son datos de la CICIG. No, es que no son tantos según el INACIF. Bueno, está bien, pues yo no sé si eso es un consuelo. Según el INACIF son solo 5.975. ¿Podemos quedarnos con esos? Y si el INACIF nos dice 5.975 y la PNC nos dice 6.451, entonces tenemos que irnos al organismo judicial, tampoco es lo que le estoy diciendo la CICIG. Bueno, ¿y cuántas sentencias condenatorias ha dictado el organismo judicial en 2009 frente a esos 5.900, 6.400 asesinatos? 231. De las cuales además 29 eran delitos culposos, o sea, eran muertos en accidentes de tráfico. O sea, de muertes violentas de verdad de las que un ser humano mata a otro, 202 sobre 6.500. Quiere decir, la desproporción es tan abrumadora que uno entiende, y yo creo que la conclusión es estrictamente objetiva, que el sistema está colapsado. A cualquier jefe de ventas cuya fábrica produjese 6.500 productos y colocase en el mercado 230, lo despedirían sin discutir, ¿verdad?, sin dudar. Él mismo presentaría la renuncia. Pero aquí no dimite nadie, nadie renuncia y nadie se hace responsable de esa realidad terrible. Bueno, y ahora voy a citar el otro dato, que es lo que explica un poco cómo influye esa situación de una enorme desigualdad social y esa situación de un sistema judicial colapsado, casi colapsado, porque estamos hablando de lo penal, pero los datos en lo civil, en lo mercantil, en lo laboral, en lo contencioso administrativo, pues son parecidos. El rendimiento del organismo judicial es bajísimo, y no solo en penal. Diego Pulido, que es el gerente del Banco Industrial, decía ayer en un almuerzo con los rotarios: hay países listos y hay países tontos, hay países de éxito y hay países que fracasan. Y él decía razones económicas en las que yo no entraré, pero decía una que sí nos importa mucho, que importa especialmente a los estudiantes de Derecho. Hay países que son estados de derecho y otros que no. Y los países buenos para invertir son aquellos países que dan certeza jurídica. El inversor no quiere aventuras. Claro está que si inviertes en un país en guerra en África puedes sacar beneficios del 50 o del 80%, pero también te pueden matar o puedes perder todo lo que invertiste, de manera que los inversores en general van a aquellos sitios donde la inversión puede dar un alto dividendo, pero además es más o menos segura. Y él dice, en este año todas las inversiones, las más importantes, se van a ir a la India, a China y a Brasil, porque uno va allí, invierte y sabe más o menos lo que le puede ocurrir. Y si el gobierno le cierra indebidamente la empresa o le expropia, tiene unos tribunales ante los que recurrir que le van a dar la razón y le van a indemnizar. Eso no hay en Guatemala.
Entonces Guatemala no levantará cabeza tampoco en lo económico mientras no haya certeza jurídica, mientras no haya tribunales que garanticen un Estado de Derecho en el que yo puedo llegar e invertir y saber que voy a determinar un cierto beneficio y que si alguien me roba o alguien me engaña o el gobierno toma acciones que no están justificadas, yo voy a tener a dónde recurrir. Entonces el título que me proponía el profesor Carrillo Montiel para esta ponencia es exactamente el que yo quería comentar hoy: las reglas del juego. Guatemala tiene tantos problemas, es un país tan violento porque es un país en el que se juega sin reglas. De esos 6.451 asesinatos, el 92% se cometieron con arma de fuego. O sea, todo el mundo está armado y todo el mundo mata a todo el mundo, y ustedes lo saben, se mata por las cosas más tontas. No sé si hay cosas muy inteligentes que sean razones para matar, pero en todo caso aquí se mata por un accidente de tráfico, por una pelea entre vecinos, por una riña familiar, por cualquier causa. Incidentes que en otros lugares no determinan muertes violentas, aquí sí, porque aquí este es un país donde todo el mundo vive armado hasta los dientes. Diremos un estudio comparativo entre Nueva York y Londres. Los delitos callejeros contra la propiedad eran básicamente el mismo número en Londres y en Nueva York. Y sin embargo las muertes violentas eran mucho más altas en Nueva York que en Londres. ¿Por qué? Porque los ladrones en la calle en Nueva York llevan pistola y en Londres llevan navaja. Te roban igual, pero el de Nueva York te mata y el de Londres te deja vivo, a lo mejor con una cuchillada en la panza, pero en condiciones de llegar al hospital y salvar el pellejo. Entonces, ¿cuál es el problema de Guatemala? Y lo sabemos, y lo saben sus padres y sus abuelos, y lo saben los gobiernos, este y el anterior, las armas. Este es un país que hay que desarmar. Este es un país donde, según las estimaciones más optimistas y oficiales, que son las del DECAM, hay al menos 300.000 armas de fuego en circulación fuera de control. Bueno, y en ese país en el que después de 12 años de los acuerdos de paz se consiguió, a base de ponernos muy pesados y de insistir mucho que el Congreso aprobase este año, en 2009, una ley de armas y municiones, pues a pesar de la aprobación de la ley, solo en 2009 se concedieron nuevos registros de armas en número de 121.000, o sea, si había pocas, pues en el 2009 121.000 armas nuevas, solo por decir las legalizadas. Y se abrieron 21 empresas nuevas de compraventa de armas y municiones. Y se importaron 12.700.000 municiones. Y en un total se vendieron lícitamente en el mercado 46.917.104 balas. 46 millones de balas. Eso es el doble, exactamente el doble de la munición que Guatemala consumía durante la guerra. O sea que está en paz, pero es una paz, bueno, relativa, ¿verdad? No es un conflicto armado en el sentido de las convenciones de Ginebra, pero un país que consume 50 millones de balas, lo único que uno no se explica es por qué solo hay 6.500 muertos. Porque si disparas 50 millones, lo normal es que hubieran matado por lo menos 1 o 2 millones de personas. Bueno, claro está que muchas de esas armas van al contrabando. Muchas de esas balas también van al contrabando. Eso es otro de los negocios florecientes en el país. Pero establecido ese panorama, que este es un país en el que se matan 6.400 personas, vamos a decir una media, 6.200, y que el organismo judicial es capaz de procesar 200 de esos casos, pues es un país en el que cada año quedan alrededor de 6.000 asesinos en libertad en condiciones de seguir matando, y armas y municiones, como acabamos de ver, no les faltan. Y si además hay una enorme desigualdad social y los niños, que son los que menos culpa tienen, pasan hambre y en algunos casos hasta se mueren de hambre, pues entonces tenemos forzosamente que reconocer que es un país en el que está roto el contrato social. ¿Ustedes se acuerdan en filosofía o en filosofía del derecho qué es lo del contrato social? Aquel Montesquieu, aquel Rousseau, los enciclopedistas. Bueno, volvamos sobre eso, porque eso es un problema de derecho político, de derecho constitucional, y es un problema también social y político al día de hoy. Miren, el contrato social, Locke, Rousseau, Montesquieu, y luego los espabilados que se decidieron a poner eso en práctica, porque estos eran todos filósofos, estaban en sus universidades pensando, escribían sus libros, los publicaban, pero luego había algunos que se los leían, los tomaban al pie de la letra y un día decidieron aplicarlos. Entonces, los primeros
que entendieron eso del contrato social y lo quisieron aplicar eran un grupo de campesinos de las colonias británicas de Norteamérica, de lo que después se llamaría Estados Unidos, que un buen día decidieron sacarse de encima la monarquía y declararse